Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Presidente, un tema conceptual y de principios. La Constitución, y justo a propósito de que a veces le echamos 12, 14 horas viendo cuántos parlamentarios debe tener el Congreso, la bicameralidad, y que aquí está el centro y el reflejo de del derecho puesto en la Constitución, ¿no? La importancia que tiene la Constitución. Y quiero pedirle, presidente, que está en nuestras manos la situación jurídica de personas, al margen de los delitos que se les imputen, son personas. Y quiero precisar un tema conceptual. Dios me libre que aquellos que denuncian vienen y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a escuchar los argumentos de los abogados defensores? Entonces, ¿eso es parte de un espectáculo nada más? Que el informe del señor Pacori está escrito en piedra y que no lo podemos mover. La comisión permanente no lo puede revisar, o sea, no se puede cambiar porque es una obra perfecta. No me parece, presidente. Y lo voy a decir por qué. La subcomisión de acusaciones es un órgano que depende de la comisión permanente. ¿Y por qué digo quiero precisar un tema conceptual? Porque no es verdad, primero, que nosotros tenemos la facultad constitucional de juzgar a la gente por montones. No, váyase usted un montón, en el Poder Judicial los fiscales verán lo que hacen, pero yo te mando allá. Porque hay una, como ha dicho el congresista Ceballos con mucha honestidad, hay una presión de la sociedad y el pueblo quiere esto, ¿no? Entonces, primero es un tema conceptual. Las personas que han venido porque nosotros, en respeto a la Constitución y en respeto a los convenios internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, en cualquier democracia de las que nosotros nos preciamos que debemos garantizar como autoridades, hay un derecho que es fundamental, que es el derecho al debido proceso. Y dentro de uno de los elementos del derecho al debido proceso, a la persona que se le imputa algo, se le da el derecho a que se defienda. Usted ha sido muy prudente, por ejemplo, ¿no? De que los que el congresista instructor utilizó 1 minuto 10 o 1 minuto 20, usted le da a los que se defienden 1 minuto 20. 1 hora 20, perdón. ¿Y qué esperábamos de esas respuestas? ¿Que no se defendieran? ¿Que no se defendieran? La congresista y que no está Karina Beteta advirtió ese informe donde se había hecho. Entonces, ¿yo voy a seguir esa línea? No, presidente. Por eso yo quería, hoy día justo quería que se vote la no reelección, porque está en nuestras manos el tomar una decisión que tiene que ser absolutamente apegada a la Constitución. Y aquí quiero precisarle algo al congresista Gino Costa, que merece el mayor de los respetos. El artículo 7 de la Constitución no dice que a los altos funcionarios, cuando los procesamos en el antejuicio, los mandamos al Ministerio Público para que ellos los investiguen, no. Dice, corresponde al Congreso acusar. Es algo que me ha equivocado, presidente. Acá está. El artículo 99 dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar. ¿Yo puedo acusar a una persona sin fundamento? ¿Eso es posible? Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Entonces, estamos hablando de la instancia de la Comisión Permanente. Primero, que la Comisión Permanente, la subcomisión es un órgano. La Comisión Permanente le ha encargado a un grupo de miembros del Congreso que ante una denuncia hecha por el fiscal de la Nación, denuncia. Si el fiscal de la Nación ve que a un funcionario lo denuncian por un medio, es su obligación de oficio, porque así lo establece la Constitución, de formular una denuncia al alto funcionario. Y la Comisión Permanente lo deriva, de acuerdo al artículo 89 del reglamento, lo deriva
a un grupo para que investiguen. Nosotros debemos investigar, por eso es que hay una audiencia. Primero, yo he sentado mi posición en la subcomisión y tengo que tener una posición coherente. Tiempo adicional. Primero, presidente, que la subcomisión, aplicando garantistamente el derecho al debido proceso, le encargó a uno de sus miembros para que haga determinación de hechos y la pertinencia de la prueba. Eso que es solamente es una declaración lírica. Ese es el sentido de responsabilidad que tiene quien instruye. Yo determino que estos hechos son indicios de un delito de infracción a la Constitución y que las pruebas que me han entregado son pertinentes para justificar la imputación que va a hacer. Ese es el tema. Y por eso es que yo repito algo que cuando aquí se ha venido a decir, ese informe no se toca. Yo digo, ¿qué pasa? Que la comisión permanente que le he encargado a un órgano dependiente de la comisión, le ha encargado que haga una investigación, no corrija las anomalías, las deficiencias que tenga, entonces nosotros somos una mesa de parte. Una mesa de partes. Debemos proceder a aprobar el informe. El mismo congresista Gino Costa ha dicho, el caso del consejero, por decir uno de los que he escuchado hoy día y lo he visto en la prueba, el caso del consejero Orlando Velázquez. Los dos argumentos que están en el informe, no él, no su defensa, el propio informe, los cargos que le están haciendo para imputarle los delitos, el propio informe dice que no hay responsabilidad. Mírenlo, ¿vale? ¿Y esto lo vamos a avalar? No, yo no voy a poder irme tranquilo, yo soy por lo menos abogado, no litigo, pero fíjense, uno de los cargos, permítame terminar, me regreso, por favor. Uno de los cargos dice, vamos a la página 74 del informe, dice, hecho 6, ese es uno de los dos cargos que se le hace al consejero. Durante la presidencia de Orlando Velázquez Benítez, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, se habría encargado a Walter Río Montalvo preguntas para el examen de ascenso al CNM. ¿Cierto? Ese es uno de los cargos. ¿Qué dice el propio informe? Volteen la página. Volteen la página. Sin embargo, en la página 75 se dice, no existen indicios suficientes que permitan inferir que fue Orlando Velázquez Benítez quien encargó a Walter Río la formulación de las preguntas. Eso lo ha puesto el señor Pacori en el informe. Dos, presidente. Lo que no se ha puesto en el informe es lo que el señor Orlando Velázquez, por ejemplo, alcanzó. No es que, como el congresista Gino Costa dice, tengo dudas si el consejero Orlando Velázquez fue a la Costanera el 18 de abril del 2018. Por favor, la defensa ha ofrecido primero la factura, primero que el señor Orlando Velázquez estaba en una ceremonia de inauguración de un edificio de una universidad privada. Ha entregado fotos, ha entregado la invitación a la ceremonia, luego fue a un almuerzo y la universidad le ha dado la factura del almuerzo que han pagado en la Costanera 700. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba o el indicio que destruye, que diga, no, eso es mentira, eso es falso? El mundo al revés. Y tercero, algo que sí quisiera que el congresista Gino Costa, pero lo da la interrupción. El congresista, él ha hablado del consejero Iván Noguera, dice, en él sí está claro que ha recibido un soborno. Yo le voy a conceder la interrupción que me diga en qué parte del informe se dice que hay un indicio razonable de que el consejero Iván Noguera recibió un soborno. Porque él ha hablado de un soborno. Porque de lo que estamos haciendo estamos hablando de otro informe, presidente. Por eso quiero decir lo siguiente, presidente, precisar conceptos. Ahora nos toca dirimir. El informe final viene con dos consecuencias, una de carácter político y la otra es de carácter político jurídico. De carácter político jurídico. Porque a esta instancia política el constituyente ha querido que bajo este mecanismo, que es una garantía de la institución parlamentaria y no es un derecho de los parlamentarios, permita, presidente,
que nosotros podamos, luego de una investigación, ha habido una investigación, por eso es que hubo una audiencia donde los denunciantes fueron, se actuó la prueba. ¿Cómo se puede decir, yo creo que de buena fe de repente, porque tampoco pretendo que todos sean abogados, que esto vaya al poder, que el fiscal vaya y lo vea? El fiscal ha denunciado, nosotros investigamos y luego de investigar acusamos o no acusamos. Pero lo más grave, en el sentido de la responsabilidad, presidente, es que no hemos modificado el último párrafo del artículo 100 de la Constitución. Y a pesar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en que el Congreso debe modificar para garantizar la discrecionalidad y la autonomía que debe tener el Ministerio Público en base a las atribuciones que la Constitución le confiere y el Poder Judicial, pero mientras esté vigente ese último párrafo de la Constitución, la tenemos que respetar. Nosotros vamos a determinar la situación jurídica de estas personas. O sea, no es un tema político. Las infracciones a la Constitución, claro, se confunde. Y hay vasto jurisprudencia que una cosa son las faltas éticas y otras son las faltas jurídicas. O perdón, las faltas políticas. Las faltas éticas, como el caso nuestro, los parlamentarios, cuando cometemos una falta ética, por ejemplo, mentimos en el Código de Ética, nos someten a la Comisión de Ética y la Constitución dice que nos pueden sancionar hasta 120 días. Cuando tiempo adicional. Infraccionamos la Constitución, cometemos una infracción a la Constitución que no es un delito de función, somos pasibles de ser sancionados políticamente con la destitución hasta por 10 años. Y la otra responsabilidad que nos han dado es evaluar, investigar si hay sospechas reveladoras, como le llaman hoy día la investigación preliminar en el nuevo proceso penal, de que las personas a las que se le imputa un delito hay indicios, porque será el juicio al final de cuentas, como se ha dicho, el que determine la sentencia. Pero tenemos asesores abogados. El último párrafo del artículo 100 que dice, presidente, en caso de resolución acusatoria, le dice al Congreso, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. Miren lo que dice el último párrafo. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio, ahora ya no es auto apertorio, sino es investigación preparatoria, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Y en el antejuicio, ¿el Congreso qué acusa? ¿Infracción a la Constitución o acusa por delitos al alto funcionario? Por delito de función. Por delito de función. Entonces tenemos una responsabilidad jurídica. Esta no es una comisión investigadora. Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, he hablado de cuando les imputamos, por ejemplo, que son parte de una organización criminal? A ver, ¿por qué el señor Horacio Pacori no le damos de repente que le esclarezca esa reflexión que ha hecho el señor Noguera? Cuando él dice, si el 75% de la decisión para nombrar o ratificar un juez, tiempo adicional, la tenían 3 consejeros, y esos 3 consejeros no aparecen. O sea, esos 3 consejeros, los que toman el examen y los que evalúan el currículo de los postulantes y que representa el 75% de la decisión para nombrar o no nombrar, no aparecen. Y uno de ellos es el que está investigado en la subcomisión por haber contratado al novio de su hija en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que esta comisión, la subcomisión, lo ha salvado porque hasta ahora no se ha pronunciado. Entonces, merecemos una explicación, presidente. Entonces, yo creo que estas son deficiencias que tenemos que valorarlas. Pero en el tema conceptual quiero decir, presidente, que vamos a tomar 2 determinaciones sobre un mismo funcionario. Vamos a determinar si han infraccionado la Constitución para imponerles una sanción política que tiene como consecuencia la pena máxima que está planteando
hacía en grupo el ponente del informe, destitución e inhabilitación hasta por 10 años. Yo he cuestionado en la subcomisión el hecho de que se plantee la destitución porque ellos fueron removidos. ¿Pero qué dijeron? Sí, Marco Arana lo dijo con honestidad, dijo, yo creo que eso hay que retirarlo porque ya estaban removidos, pero dijeron, no, que en la comisión permanente lo saquen. Y ahora decimos, no, que en el Poder Judicial lo saquen. No, no es así, pues, presidente. Entonces yo quiero plantear, como bien lo ha dicho la congresista Aramayo, la metodología de la decisión que vamos a tomar. Está bien, algunos hablarán para las cámaras, perfecto, pero yo quiero también estar tranquilo con mi conciencia. Yo no creo en la justicia a montón. Te la pongo cierto y ándate al Poder Judicial y allá que te la resuelvan, no es así. O sea, tampoco la comisión permanente es mesa de partes, al contrario. Para que pueda concluir, por favor. La comisión permanente es la que ha dado este encargo y tienen que haber elementos que puedan soportar o resistir básicamente las imputaciones que se están haciendo. Y me parece, presidente, que el informe tiene muchas deficiencias. Van a decir, sí, busca la impunidad. Yo lo que quisiera, presidente, es plantear, ya para terminar esta primera intervención, porque voy a participar en el debate, es las responsabilidades, especialmente las penales, son individuales. Porque si fueran por un hecho, por un ilícito que cometa un miembro de un colegiado individualmente, comprometes a todos, la reflexión que yo haría, ¿por qué has tomado a 4 y no a los 7? Cuando el 70% del supuesto acto ilícito lo han perpetrado justamente los que no están investigados ni están imputados. Entonces, estas son reflexiones iniciales que hago, presidente, y quiero plantear que la metodología de las conclusiones que nosotros votemos el día de hoy, luego de la deliberación, sea para que concluya, funcionario por funcionario, y luego infracciones políticas, y luego las imputaciones penales, presidente. Que tengamos la responsabilidad de hacerlo así y no en bloque como ahora se nos quiere decir. El informe es sólido, solvente y votemos a montón. No, un momentito, presidente. Primero definamos eso y luego cada uno votará de acuerdo a la responsabilidad que tiene con la patria, con el país y también con su conciencia. Gracias. Gracias, congresista. Velázquez tiene la palabra. ¿Le da la interrupción al congresista Acosta? Tiene la interrupción, sí, Acosta. Gracias, don Mario. No solo interrupción al congresista Velázquez Jequén. En efecto, yo tengo el artículo 450 que establece las reglas específicas para la incoación del proceso penal, y en el numeral 2 dice que hay 5 días, ¿no es cierto?, de recibir la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos. En 5 días se emitirá la correspondiente disposición mediante la cual se formaliza la investigación preparatoria y se le pide a la Sala Penal de la Corte Suprema que nombre entre sus miembros al vocal supremo que actuará como juez de investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial donde se llevará a cabo el juicio oral. O sea que, digamos, en base a la denuncia que hace el Congreso, en efecto, se establecen los tipos penales y todo lo demás, se hace la investigación. Sí. La segunda interrupción, sí, ahorita Velázquez. Respetuosamente, no me parece muy bien que hagamos este debate para esclarecer las cosas, pero aquí el artículo 99, que está por encima del código, y el código no lo contradice, ahí lo desarrolla, dice, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso. Nosotros acusamos, pero lo que tenemos que aplicar en el Pleno ya, el último párrafo del artículo 100 dice, los términos de la denuncia fiscal y del acto apertorio, hoy día lo que se llama disposición preparatoria, dice, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso, o sea, nosotros tenemos, o sea, en la práctica, presidente, desarrollando lo que dice el Código Procesal, toda la investigación preliminar que construye la imputación la hacemos nosotros, y lo que hace el fiscal de la Nación una vez que ya acusamos, como bien lo dice, en 5 días formular la investigación preparatoria y viene el juicio oral. Entonces, concluyo diciendo que la Constitución amarra la decisión del Congreso al
Está en interrupción, ya se agotaron las 2 interrupciones, tiene la palabra el congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Presidente, voy a tratar de repente alcanzar a los colegas lo que la experiencia a uno le ha enseñado respecto a en qué consiste el nuevo modelo de procesal penal. Esta etapa que estamos extrayendo nosotros es lo que en un proceso normal se llamaría una investigación preliminar, donde nosotros tenemos que recaudar los indicios razonables y suficientes para que el fiscal de la Nación pudiera formalizar una investigación preparatoria. Si los indicios razonables, o sea, si los indicios que nosotros no recaudamos en esta etapa no son razonables o no son suficientes, el fiscal lo único que va a hacer es de repente formalizar y archivar después la investigación. Y esto le digo por qué, presidente. En la defensa y también en el informe que ha presentado el congresista Pacori, se ha establecido una situación bien clara, ¿no? Sobre los tipos penales que se han denunciado o se incluyen en la acusación o en el informe. Uno es el patrocinio ilegal, el otro es el cohecho y el tercero más grave que viene a ser la organización criminal. En cuanto al patrocinio ilegal, ya como se ha ampliamente informado por los abogados defensores de los denunciados, señalan obviamente de que alguien tiene que patrocinar intereses de una persona particular. Podríamos de repente por ahí en algunos de los casos decir que sí había un patrocinio ilegal, podríamos decir. Pero en cuanto al cohecho tiene que haber un elemento específico que en el informe no se incluye. Por ejemplo, ¿cuál es? De que haya el soborno, la dádiva o el ofrecimiento, pero para eso tiene que haber algo concreto, o sea, un indicio suficiente y razonable que diga, sí, acá hubo una dádiva, acá hubo un ofrecimiento, acá hubo un donativo, pero eso no se ha escuchado. No, al menos no lo he notado yo en el informe del congresista Pacori, y eso de por sí descalifica la imputación respecto al delito de cohecho. Ahora, respecto al delito de organización criminal, presidente, yo creo que también ha quedado bastante claro. Ahí el artículo 317 del Código Penal, hay una convención de Palermo, que es el origen justamente de este tema del famoso crimen organizado, donde establecen pues requisitos específicos para poder configurar esto. Inclusive hay un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema, que es el número 01/2017 del 5 de diciembre del año pasado, donde establece que uno de los requisitos para calificar justamente la organización criminal viene a ser la estructura de la organización. O sea, pero cuando nosotros decimos que tiene que haber una estructura de la organización, no es que digan fulano está así, no, hay que especificar bien claro y cuál ha sido la función y el rol de cada uno de esos componentes, y además que deberían ser 3 o más personas. Acá, por ejemplo, hemos visto de que hay hechos que no tienen ninguna relación unos con otros. Entonces, cuando se habla de una organización criminal, tenemos que ver que esa organización se constituye específicamente para cometer delitos en delitos graves y en forma indefinida. O sea, no se ha especificado esto aquí en el informe presentado por el congresista Pacori, y no es que yo quiera ser defensor de los denunciados, ¿no? Sino que lo que yo quiero prever, señor presidente, es de que esto genera inclusive un levantamiento de inmunidad, el cese de funciones de los denunciados. ¿Y qué va a pasar si no existiendo los elementos del tipo penal, de acá a unos 6 meses, 7 meses, 1 año, se archiven estos procesos? Estos señores van a regresar. ¿Y quién va a asumir el costo, la indemnización que le tiene que pagar el Estado a estos señores? Todos nosotros con los impuestos, señor presidente. Entonces, no se trata acá simplemente que por una cuestión política se quiera decir, como dice el congresista Velázquez, somos una mesa de partes y lo pasamos de frente. No, tenemos que ser un poco responsables, o sea, ver si realmente existen los requisitos mínimos del tipo penal. Como le dije anteriormente, patrocinio ilegal, tiene que haber un privado a quien yo beneficio con algo. Cohecho, tiene que haber el soborno, la donación o el ofrecimiento. Y la organización criminal, que ya está bien detallado, señor presidente. Entonces, yo creo que acá, no quiero incidir en el voto de nadie, pero por lo menos espero que lo poco que les he indicado, por lo menos nos ayude a reflexionar para ver cómo vamos a emitir el voto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Vamos a llegar a la medianoche.
y parece interesante porque el país seguro está siguiendo estos casos, que ha llegado al extremo de indignar a toda la población. Yo le pregunto a cada uno de los congresistas acá presentes por intermedio suyo, presidente, ¿qué hubiera pasado si el juez Walter Ríos hubiera sido un vocal supremo? Y creo que estaba en ese camino, porque entre los hermanitos estaban acordando cómo prepararle el camino al señor Walter Ríos. En este momento estaríamos probablemente muy indignados, porque recordemos bien, en el caso del señor Walter Ríos le dieron prisión preventiva, pero después le han aumentado inclusive la prisión preventiva. ¿A consecuencia de qué? Evidentemente la carga de pruebas que vienen desarrollando. Los señores que están siendo investigados tienen una gran responsabilidad ante el Estado peruano y tienen derecho al famoso antejuicio, esa especie de impeachment que se desarrolla en algunos sistemas, sobre todo anglosajones. En ese marco, presidente, hay que reflexionar lo que viene sucediendo. Lo segundo, ¿ustedes creen conscientemente que hemos escuchado en los audios todas las conversaciones? Cuando sabemos que en esos audios se ha utilizado claves en la conversación, se ha detectado en las investigaciones que se ha hecho algunos de esos audios. No se ha tenido la posibilidad de escuchar el verdadero contexto real de la conversación. Vaya a saber Dios qué no habrán negociado, qué no habrán traficado. Eso es terrible. Y lamentablemente se ha expuesto nuestro sistema de justicia, presidente. Y eso hay que ponerlo en reflexión porque de por medio está la institucionalidad. Un país sin un sistema de justicia que garantice transparencia, honestidad, rectitud. ¿En qué país estamos? ¿Qué garantías va a haber para convocar las inversiones extranjeras que tanto pregona el modelo económico? ¿Qué garantía hay que vamos a tener un debido proceso, un juicio justo? La mayoría de litigantes, y probablemente muchos de ustedes que son abogados, saben cuánto se sufre en el Poder Judicial, en la Fiscalía, con un sinfín de procesos. Presidente, yo lo que he escuchado el día de hoy a los abogados es que, para empezar, confunden de fuero, porque no estamos acá en la Comisión Permanente para demostrar, o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través de indicios, de documentos, de la verificación de los audios, si hay la certeza del delito que se ha cometido. Acá estamos viendo la presunción, la probabilidad, y entre ellos estamos viendo diferentes delitos que pudieron haber incurrido cada uno de estos altos funcionarios. Ese trabajo lo determinará la Fiscalía en una primera instancia, y después un juez, un juzgado, en diferentes instancias podrá sancionarlos penalmente en la responsabilidad que se ha incurrido. El segundo punto, presidente, es que el día de hoy hemos escuchado cómo ya entre los denunciados empiezan a deslindar responsabilidades, inclusive a acusarse entre ellos, llegando al extremo de incriminar, por ejemplo, a uno de los consejeros, como es el caso de Noguera. Por eso es importante la acreditación total de los delitos que después se van a ver en el Ministerio Público. Eso es determinante, presidente, porque de alguna manera nosotros vamos a establecer el marco de investigación en los cuales vamos a ir desarrollando el trabajo. Hay algo muy importante a resaltar en la exposición. Yo esperaba que los abogados refuten los audios, porque muchas veces hemos sido testigos desde los Vladivideos, los Petroaudios, ahora en estos audios de la vergüenza, un argumento para evadir la responsabilidad es la movilización. La tragedia de la señora Nadine, ¿no? Está usted, la señora Verónica, ¿no? Eso también hay que ponerlo en un... Por favor, congresista Velázquez, evitemos el diálogo y mantengamos esta sesión ordenada como lo hemos tenido hasta este momento. Congresista... Veo, presidente, que les molesta hablar de los Petroaudios, un caso que debió haber sido investigado en su momento y que involucraba lamentablemente al partido aprista y los dejó muy mal parados. Pero sigamos, o sea, si su intención es hacerme perder la ilación, no lo va a lograr, congresista Velázquez. Acá hay una responsabilidad de por medio. Acá nos está viendo el país, y el país ha visto con asco cómo se ha ido manejando nuestro sistema de justicia. Y si eso les molesta, si eso les incomoda, cada uno responderá ante sus electores y responderá ante el país. Presidente, en ese tipo de negociaciones que hemos visto a través de los audios, en este caso ellos no han estado desconociendo sus voces, tampoco el contenido de la conversación. A nosotros nos corresponde hacer el juicio político y habilitar la investigación fiscal. Eso es muy importante, presidente. Uno de los argumentos
que los abogados han estado esgrimiendo Tiempo adicional. ha sido lo de la prueba indebida. Pero recordemos cómo se ha llegado a esa prueba indebida. Estaban haciendo un trabajo de investigación a una organización criminal. Se estaba investigando a delincuentes de la talla de Caracol. Y es ahí donde encuentran un bendito número telefónico y oh sorpresa para todos ellos, después había sido el juez Nostroza Pariachi. Y ahí empieza, como quien dice, agarraron el hilo de la madeja y cuando empezaron a jalar, hemos sido testigos de todo lo que se ha visto. Otro de los argumentos, y lo han repetido varios de los abogados, inclusive en la exposición de algunos de los consejeros, argumentaban por qué no están los otros 3 consejeros. No están los otros 3 consejeros porque no ha habido ni una denuncia constitucional, presidente. No hay una acusación constitucional contra los otros 3 consejeros. Incluirlos, si es que no existe una denuncia porque se le ha delegado al congresista Pacori hacer una investigación, en este caso, al señor César Nostroza Pariachi, a Orlando Velázquez Benítez, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Águila, y no están incluidos los otros 3 consejeros porque simplemente no ha habido la denuncia. Incluirlos podría significar violar el debido proceso. Eso es muy importante, presidente. Y para terminar, si me permite, yo le agradezco al congresista Velázquez Quesquén porque ha hecho una exposición muy interesante sobre la función que tiene el Congreso y el ejercicio de la licitud en el ejercicio de la función, porque ella ha determinado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano de la Comisión Permanente, totalmente de acuerdo. Ha explicado en el artículo 99 que la Comisión Permanente acusa ante el Congreso. Y lo segundo, que en el artículo 100, y ha leído la parte de los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir, o sea, no puede exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Nosotros vamos a delimitar el marco de la investigación, presidente. En ese sentido es muy importante, y aprovechando lo que ha expuesto el... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Aprovechando lo que ha expuesto el congresista Velázquez Quesquén, yo voy a solicitar se incluya el punto 5.1, que fue excluido en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 20 de septiembre, respecto a la reunión en la casa del ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, ubicado en la calle Trinidad y Morán, en la que participaron el congresista Héctor Becerril y el ex consejero segundo Baltasar Morales Parragués, con la finalidad de conseguir su voto para la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente. Y esto es importante porque se retiró del proceso porque fue un pedido a propuesta de una cuestión previa, lo que no ha permitido ahondar en el debate de este asunto. Y hay algo muy importante, si no lo hacemos, ese debate para analizar, para ver, estaríamos de alguna manera protegiendo a Guido Águila, porque desde nuestra posición, si me permite, habría infringido 2 artículos de la Constitución, el artículo 39 respecto a la función pública y el artículo 150, donde habla de la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura, y donde se habla de algo muy importante, la independencia que tienen los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para designar, en este caso, a los responsables, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y evidentemente todos los cargos que se requieren para después elegir jueces y fiscales. Me pide una interrupción el congresista, si lo permite, presidente. ¿Ha existido, parece, para la introducción? Sí, continúe nomás con el congresista. Continúe con congresista. Es importante, presidente, para terminar, que nosotros tenemos una gran responsabilidad frente al país. Ha ido pasando los meses desde que escuchamos estos audios de la vergüenza. Y tenemos sobre nosotros la responsabilidad de delimitar cuál va a ser la acción que va a tener la Fiscalía para poder investigar. No es responsabilidad de la Comisión... Para que pueda concluir. No es responsabilidad de la Comisión Permanente probar los delitos. No es responsabilidad de la Comisión Permanente demostrar si han cometido o no delitos. Acá tenemos que evaluar si existen los indicios razonables, reveladores o suficientes respecto a los actos que hayan cometido. Y yo termino, presidente, yo escuché atentamente lo que dijo un abogado respecto
a lo que se había pronunciado en su momento el defensor de los intereses del Perú en el problema que tuvimos con Chile, y él hablaba que los argumentos expuestos por, en este caso, el congresista Pacori al sustentar la acusación constitucional, le causaba un dolor profundo al derecho. Yo le diría y le respondería que más bien esos argumentos expuestos por los abogados le causa un dolor profundo al pueblo peruano, porque nosotros hemos sido testigos de los audios de la vergüenza, donde se negociaba y se traficaba con la justicia. ¿Cuánto litigante, cuánta persona que demanda justicia ha sido aprovechada por este tipo de jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción? Hay mucho más, esto recién empieza. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente, y le agradezco la amabilidad de permitirme terminar la idea. Acá se está investigando recién a un vocal supremo y a 4 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se viene mucho más, hay los fiscales supremos también involucrados. De por medio está nuestra responsabilidad, está nuestra credibilidad, está nuestra imagen frente al país. Seamos responsables, señores congresistas, con la decisión que se va a tomar. Si utilizamos leguleyadas para evitar la responsabilidad que tenemos frente al país, asumiremos las consecuencias. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Vilca Toma. Muchas gracias, presidente. Quiero dejar constancia que hago uso de la palabra en mi condición de congresista y no como integrante de la mesa. Señor presidente, debo manifestar mi profunda preocupación por las conclusiones arribadas en este informe en relación a la presunta comisión del delito de organización criminal. Entiendo, y con el debido respeto a mi colega el congresista Pacori, entiendo que la forma en la que ha realizado la investigación no le han permitido finalmente poder cumplir con los requisitos para poder imputar el tipo penal de organización criminal bajo el artículo 1.317. Porque lamentablemente en el informe, y es lo que me preocupa por la naturaleza de este procedimiento y por lo que el Ministerio Público podría hacer o no hacer después, en una investigación ante un fiscal puede iniciarse los actos preliminares por un determinado delito, incluso de manera errónea por un tipo penal. Pero el desarrollo de la investigación preliminar y la preparatoria hasta el momento de la etapa intermedia te permite poder adecuar el tipo penal en el caso que se haya estado investigando por un tipo diferente o erróneo, o también te permite ampliar por esos ilícitos penales que en el camino se vayan descubriendo. Pero por la naturaleza de este fuero, de esta instancia, según la Constitución, aquello que resuelve el Congreso ya no va a poder ser modificado por el Ministerio Público. Y mi preocupación radica, señor presidente, en que en el informe no se ha establecido el hecho concreto sobre el cual se le está imputando el tipo penal, de acuerdo al artículo 317, que es organización criminal como un delito particular. Inicialmente, cuando empezamos esta sesión, ¿no?, y con lo que han venido desarrollando los abogados desde el ámbito técnico, estos hechos podrían haber configurado, ¿no?, en un concurso de delitos, pero cometidos por un grupo de personas ¿no?, que se habrían juntado para cometer delitos con la intención de alcanzar un objetivo, con una existencia en el tiempo y una reiterancia en su accionar, ¿no?, al amparo de la ley del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Pero así como se ha establecido en el informe, se ha detallado en el informe, y así también como lo hemos podido escuchar porque la defensa técnica lo ha identificado, todos los abogados han identificado este punto, que en el informe no se ha establecido el hecho, no se ha establecido quiénes integran la organización criminal que se pretende imputar en este extremo, no se ha establecido los roles, ¿no?, de esa actividad criminal que habrían realizado. Como decía alguno, ¿no?, dónde, cuándo, quiénes, cómo, quién es el líder, quiénes son parte de la cúpula, cuál es ese accionar delictivo que habría realizado cada uno. Entonces,
Si nosotros vamos a imputar un tipo penal sobre el cual no hemos determinado los hechos y no hemos determinado los roles que deberían haber tenido cada uno de estos integrantes, ¿no? ¿Cómo vamos a poder, ¿no?, ingresar al ámbito del Ministerio Público con un tipo penal? Un momentito, por favor, voy a terminar, con todo gusto al final. ¿Cómo vamos a poder, ¿no?, enviar esta documentación al Ministerio Público cuando el Ministerio Público, por la naturaleza del procedimiento, no lo va a poder integrar, no lo va a poder ampliar, no lo va a poder subsanar? Lo que sí ocurriría en una investigación ordinaria ante un ciudadano que no tuviera inmunidad. Entonces, incluso aquí tenemos la dificultad, ¿no? La imputación de estos hechos, ¿no?, invocando el artículo 317, incluso del contenido y de la lectura, no se delimita, ¿no?, lo que podría más bien estar calificándose en este informe como banda criminal establecido en el artículo 317b. Entonces, esa es mi gran preocupación, ¿no? ¿Cómo vamos a sustentar este tipo penal en las circunstancias en las que nos encontramos y en las circunstancias en las que vamos a acudir al Ministerio Público sin habilitar con ello, ahora en el nuevo modelo procesal, como lo decía el doctor Cristian Salas? Tiempo adicional. Gracias. Hay varios recursos a los cuales los imputados pueden acudir. Una de ellas es la tutela de derechos. Revisando, señor presidente, la documentación y de lo que ha podido recoger o de lo que se ha podido desarrollar en la investigación y que ha llevado a estas conclusiones, se está estableciendo como organización criminal, ¿no?, un grupo de personas que solamente se nombran a unas cuantas y no a la totalidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo siempre lo he dicho, para un nombramiento no se ha hecho con 3 o con 4, en su mayoría han sido unánimes. Y se nos dice, pero no hay una denuncia para este caso concreto en relación a los otros integrantes. ¿Y cómo es que entonces nos encontramos en el tipo penal de organización criminal? Y nos retrotraemos a los antecedentes, señor presidente, permítame, congresista, y entendemos que este tipo penal, ¿no?, ha sido investigado por el congresista Pacori en atención a una denuncia interpuesta por el procurador Amado Enco. O sea, podríamos en este momento concentrarnos en lo que para nosotros es un problema, ¿no?, de señalamiento de hechos, ¿no?, de distribución de roles para imputar este tipo penal, pero esto ya ha venido así esbozado por la denuncia del procurador Amado Enco. Pretender decir que este es un error nuestro ahora, ¿no?, pero un procurador que conoce su trabajo, que sabe que al hacer una denuncia tiene que señalar los hechos, delimitar los roles que le hubieran dado al señor congresista Pacori, ¿no?, la posibilidad, pues desde el principio, dibujar la organización criminal y los integrantes. Y sorprende también que esta denuncia del señor Amado Enco no haya incluido a la totalidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí vemos, en sus fundamentos de hecho, lo único que hace es reproducir los audios. Para un ciudadano que no conoce del ámbito penal, los audios le revelan la existencia de hechos cuestionables, graves, que tienen que ser investigados, que tienen que ser sancionados, por supuesto que sí. Pero para un ámbito en el que nosotros tenemos la exigencia de imputar correctamente, no de probar, esta no es una etapa de probar, según lo que está establecido en la Constitución. La obligación que tenemos nosotros en esta etapa es de imputar correctamente, porque esto no va a poder ser corregido en el ámbito del Ministerio Público. Esa es la dificultad y la preocupación más grande que encuentro y que, repito, la defensa técnica lo ha identificado. No basta con decir que son una organización criminal los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ellos se encargaban de nombrar y ratificar.
Nombrar y ratificar es la función constitucional que se les ha reconocido. ¿Cuál sería el rol de cada uno de estos integrantes? Criminal. O sea, en todo caso, quién cobraba, quién elaboraba las preguntas, quién sacaba las resoluciones, y así desarrollar en el contenido, ¿no?, esos roles para imputar este tipo penal. Claro, el procurador no lo hizo. Y sí, era su obligación, porque los procuradores pues tenemos que hacer bien nuestras denuncias, porque conocemos, somos especialistas. Esto, señor presidente, no ha sido superado en la etapa de la investigación, por lo que el señor encargado, el congresista Pacori, no ha podido, ¿no?, delimitar cuáles habrían sido los roles, cuáles fueron esos hechos delictivos, lo cual para este tipo penal es una exigencia. Eso es lo que yo en este estado, señor presidente, advierto, y mucho más. ¿Por qué? Para que pueda concluir. Gracias. La defensa técnica lo ha identificado. Lo ha identificado. No basta con decir que son una organización criminal porque se llamaban hermanito, compadrito o esta terminología que se ha expuesto. No basta. Ese es un problema que he identificado y que informo, señor presidente, a la mesa. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cheput.